¿Estamos? Buenas tardes. Nuestro próximo disertante es alguien que se ve que acá el público muchos conocen y seguramente la gente que lo está siguiendo por streaming también. Voy a pasar a leer un poco de su trayectoria. Nuestro disertante es Galo Soler. Estudió química en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Realizó un postdoctorado en la Universidad de París. Regresó al país en 2003 y fundó el Grupo de Química y Nanomateriales de la Comisión Nacional de Energía Atómica, donde trabajó hasta el 2015. Creó y dirige el Instituto de Nanosistemas de la UNSAM. Es investigador principal del CONICET, profesor asociado de la UBA y miembro titular de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Ha sido profesor invitado de la Universidad de París, Osaka Prefecture y Melbourne. Ha publicado más de 120 artículos científicos y ha dado más de 50 conferencias invitadas. Ha formado recursos humanos, dirigido proyectos científicos y tecnológicos con laboratorios del país, del extranjero y empresas. Ha obtenido diversos premios en química, físico-química y nanotecnología, incluyendo el premio Husay para jóvenes investigadores en 2006 y 2009. Promedio en las Academias Nacional de Ciencias y el CONEX de Platino en 2013. Realizó divulgación científica en televisión y ha publicado 3 libros sobre divulgación química y nanotecnologías. Se dedica a diseñar y producir nanosistemas con arquitecturas inteligentes y propiedades a medida utilizando métodos químicos inspirados en la naturaleza. El día de hoy va a disertar acerca de la nanotecnología, lo que ha titulado Bienvenidos al siglo XXI. En su disertación va a hacer referencia a que la nanotecnología nos brinda un mundo nuevo y fascinante que ya está entre nosotros. Hoy en día vivimos rodeados de nanotecnología, aunque no lo sepamos. En nuestros teléfonos celulares, outdoor, ropa, deportes, alimentos y nuestra salud. En los próximos 100 años, la nanotecnología va a cambiar el mundo tal como lo conocemos. Nos va a curar, dar energía, alimentar y mejorar nuestro medio ambiente. Las nanotecnologías son centrales para nuestra civilización y la base de su desarrollo futuro. Esta revolución tecnológica del siglo XXI se basa en nuestra capacidad, desarrollada en los últimos 20 y 30 años, de controlar la materia como nunca antes. En esta charla contará algunos aspectos salientes del nanomundo y mostrará cómo los científicos crean nanosistemas inspirados en la naturaleza. Los dejo. Muchas gracias. ¿Quieren rock? ¿Quieren rock? ¿Quieren rock? Bueno, pero antes un poco de ciencia. Bien, muchas gracias. Les voy a decir que cuando leí lo de Campus Party dije, bueno, me imaginé que me iba a poder tirar sobre gente que me llevara, o que iba a morir gente en el auditorio, que iba a morir yo mismo. Estoy un poco decepcionado, pero bueno, gracias por venir. Y espero que la pasemos bien este rato. Bien. Mi idea es contarles un poco sobre qué es la nanotecnología, qué se hace en Argentina, para qué la hacemos. Y la estoy contando el día después de que una marcha muy grande de científicos argentinos estuvo en el Congreso pidiendo ¿por qué no nos corten el presupuesto? Porque básicamente nos dejen hacer ciencia y tecnología. Y creo que una de las tareas importantes que tenemos los científicos hoy en día en este momento es de contarles a la sociedad por qué somos importantes. Espero que al final de mi charla podamos entender por qué la ciencia de avanzada que genera las tecnologías de avanzada son importantes en nuestra sociedad. Eso es muy relevante porque estamos en un país que necesita crear riqueza. Y estamos en un país que necesita ponerse al día tecnológicamente, porque si no vamos a ser ensambladores de máquinas que producen otros. Tenemos que pensar ciencia, tenemos que producir a partir de esa ciencia conocimiento. Ese conocimiento se tiene que traducir en tecnología y en innovación. La innovación no es simplemente pensar alguna app divertida, sino realmente repensar lo que es el mundo y modificarlo a nuestro antojo. Y de eso se va a tratar lo que voy a hablar hoy sobre nanotecnología o nanotecnologías, que son las tecnologías que están cambiando hoy el mundo y que lo van a cambiar en los próximos 50 años. Dime, ¿le puedo pedir que suba el volumen? Creo que de acá para atrás se escucha un poco mejor, porque yo tampoco escucho nada. No tengo retorno tampoco. Pero sí le puedo decir que lo mueva. Sonidista, dales poder. Acá adelante no escuchan nada, pobre gente.
Bien. Bueno. ¿Quién? Le voy a hacer un... mejor. Ahí va mejor. No hace falta que grite, porque si no después vuelvo a casa y no le puedo gritar a mis hijas. ¿Está muy fuerte ahora? Ahora hablo más bajo. Are you lonesome tonight? Bien. Voy a hacer una pregunta que siempre hago cuando empiezo estas conversaciones. ¿Quién nunca usó nanotecnología? Que levante la mano, por favor. Nunca. ¿Quién usa nanotecnología al menos una vez por año? ¿Quién la usa 3 veces o más por semana? ¿Quién usa nanotecnología todos los días? Sí, les voy a pedir que levanten todos la mano, porque todos usamos nanotecnología todos los días. Ahora lo vamos a ver. Pero cada vez que usamos un auto, usamos nanotecnología. Cada vez que usamos un disco rígido, usamos nanotecnología. Cada vez que nos lavamos los dientes, usamos nanotecnología. Cada vez que nos tomamos un Aquarius, usamos nanotecnología. Y cada vez que usamos un Evatest también, no creo que la mitad de nosotros lo usemos, pero bueno, de todas maneras. Pero, ¿quién tiene idea? ¿Quién nunca oyó hablar de nanotecnología? No te creo. Porque sos muy joven, apenas aprendiste a leer. Bien. Bueno, entonces, ¿qué es la nanotecnología o qué son las nanotecnologías? En primer lugar, son un conjunto de nanotecnologías en los que ya estamos inmersos hoy en día. Y es un conjunto de nanotecnologías lo que se viene, lo que va a cambiar la manera de ver y usar el mundo. No solo nuestra manera, la de mi generación, sino la de vuestra generación, la de vuestros hijos, nietos, bisnietos y chosnos. La nanotecnología ha venido para quedarse. Y básicamente, las nanotecnologías son nuestras tecnologías que desarrollamos usando materiales pequeños y espacios pequeños, usando objetos de lo que se conoce como la nanoescala. ¿Y qué es la nanoescala? La nanoescala es la escala de los nanómetros. ¿Y qué es un nanómetro? Una unidad de medida. ¿Saben lo que es un nanómetro? Esto que tenemos aquí es nuestra escala diaria de vida, 1 metro. Nuestra escala normal es del orden de 1 metro. Si nosotros nos achicamos 1000 veces, tenemos que ver objetos ya con una lupa, con un microscopio óptico, y tenemos los milímetros. Si nos venimos 1000 veces más para abajo, tenemos un micrón o una micra. Hemos descendido ya 1.000.000 de veces en escala. Y si aún descender 1.000.000 de veces en escala, cosas que vemos ya con microscopios electrónicos, bajamos 1000 veces más, bajamos al mundo del nanómetro. Hemos descendido de acá, de nuestra escala de todos los días, a la escala nanométrica 1.000.000.000 de veces. Un pelo tiene de ancho 65.000 nanómetros más o menos. Es chico, es pequeño. ¿Es lo más pequeño que conocemos? No. Porque los átomos son más chicos que un nanómetro. Entonces un químico o un biólogo molecular que están acostumbrados a trabajar con átomos y moléculas, no les parece tan chico. Pero a nosotros en nuestra vida de todos los días nos parece enormemente chico. De hecho, en un nanómetro caben más o menos apretaditos, digamos, como en el subte, 10 átomos de hidrógeno, 4 de silicio y 3 moléculas de agua, sin gas. Bien, esta escala lo que tiene de interesante es cuando la materia se reduce a esa escala, aparecen nuevas propiedades y nuevas fuerzas que son las que manejan todo lo que ocurre a esa escala. Diciéndolo de manera un poquito vulgar, tengo buenas y malas noticias. Las malas noticias es que el tamaño importa. Las buenas es que cuando los objetos son muy pequeños, hay nuevas y maravillosas propiedades, señoras y señores, que vale la pena probar. Bien, ¿cómo ha sido la historia de la nanotecnología? Se ha desarrollado desde tiempos inmemorables, pero sobre todo en los últimos 20 a 30 años hemos adquirido los científicos, los tecnólogos, la capacidad de ver y de tocar individualmente átomos y moléculas. Créanme, cuando yo empecé a estudiar química, se llamaba
alquimia y había tipos con peluca. No, no fue hace tanto. Pero la manera que teníamos los químicos de visualizar los átomos era de manera indirecta. Hacíamos algunas medidas extrañas, mirábamos unos gráficos, poníamos cara de ajá, y aseverábamos que tal átomo estaba unido a tal otro. Eso hace 25 años era moneda corriente, era complicado pensar que podíamos ver los átomos uno por uno. En la escuela secundaria, las profesoras nos dicen, y aún a muchos de ustedes le deben haber dicho, los átomos no se pueden ver, los átomos son una imaginación de los científicos que están locos, así que nunca sigan carreras de ciencia. Y así estamos. Pero sí, los átomos se pueden ver. Esto que tengo acá es una fotografía de un microscopio electrónico de transmisión. Este bicho sale $2 millones, estamos juntando acá plata con los muchachos para comprarnos uno. Permite ver átomos uno por uno. Estos puntitos blancos que ustedes ven son los espacios entre los átomos. Esos puntitos negros que quedan entre esos puntitos blancos son átomos individuales. Ustedes los pueden observar. No solo esto, en los últimos 20 años se han desarrollado otro tipo de microscopías que se conocen como microscopías de túnel o microscopías de sonda. Y en estas tocamos los átomos, usando unos efectos muy extraños. Podemos tocar, esto que ustedes ven aquí, estas bolitas azules, son átomos de silicio sobre una superficie. Fíjense, están ahí uno por uno, están listos para agarrarlos, parecen manzanitas o cerezas. Hoy en día tenemos la capacidad de tomar los átomos uno por uno y describir prácticamente con ellos uno por uno. Es impresionante lo que ha avanzado la técnica. Es impresionante lo que ha avanzado nuestro pensamiento al ir rápido con la técnica también. Y por eso es tan fuerte el avance en este campo. ¿Cómo empieza todo? Empezó de muchas maneras, porque en la civilización las cosas empiezan de manera rara y nadie sabe bien por qué. Bien. Pero hay un hito en la historia de la nanotecnología que es una conferencia de este muchacho. ¿Alguien lo conoce? Richard Feynman. Muy bien, excelente. Richard Feynman, uno de los grandes físicos del siglo XX. Un capo total. El que quiera aprender física, que lea los libros de Feynman porque conceptualmente es lo mejor que hay. Richard Feynman en 1957, en una conferencia en la Sociedad Americana de Físicos, lanza un desafío. Dice, hay mucho lugar allí abajo. Nos estamos ocupando de la ciencia, nos estamos ocupando de la ciencia de materiales, nos estamos ocupando de la ciencia de semiconductores, nos estamos ocupando de muchas cosas interesantísimas, pero hay una escala particular, la escala de las distancias atómicas, las distancias nanométricas, que es muy interesante. ¿Por qué? Porque las propiedades las conocemos, las podemos calcular, las podemos experimentar, pero no podemos hacer objetos pequeños fácilmente. ¿Se podrá algún día hacer objetos miniaturizados pequeños? ¿Podremos escribir una enciclopedia en la cabeza de un alfiler? Una enciclopedia no era Wikipedia en esa época, era un montón de libros espantosos con imágenes. Y el tipo las quería transcribir píxel por píxel, letra por letra. Cuando se las cuenta, se da cuenta de que escribir la enciclopedia británica, la de la época, la de la bisabuelo de todos nosotros, en un papel píxel por píxel le iba a costar poder escribir con resolución de píxeles de más o menos 3 nanómetros de diámetro, para pasar las letras, los dibujitos, todo. Dice, hay mucho futuro ahí abajo, hay mucho lugar para hacer cosas divertidas. Si pudiéramos reducir las distancias, las computadoras no tendrían por qué ocupar un edificio entero. Bastaría con una pieza. 1957. Bueno, 60 años más tarde, las cosas van bien. Este era un transistor en 1947. ¿Saben lo que es un transistor? ¿Quién usó un transistor alguna vez? Todos los días tenemos miles de millones de transistores en el teléfono celular que forman un circuito integrado. ¿Sí? Que es el que nos permite mandar los WhatsApp, bajar porno, todas las cosas interesantes de la vida se hacen gracias a los transistores famosos. Esto era un transistor en 1947 de las primeras versiones. Ocupaba lo que una caja de zapatos. Una caja de zapatos. Un transistor. Se fue miniaturizando y hoy en día un transistor ocupa un lugarcito de 20 por 15 nanómetros. Somos capaces de escribir un transistor. Un transistor es una cosa relativamente compleja, pero somos capaces de escribirla en un lugar pequeño, de apilar 1.000 millones de transistores para poder hablar por teléfono y usar nuestras computadoras.
no solo de apilar tantos transistores, somos capaces de fabricarlos en masa y baratos. Y hasta hubo un tipo que hizo Pokémon Go programando esos transistores. Duró lo que un suspiro. Ahora bien, hemos logrado hoy en día miniaturizar la materia a escala. Esto es un transistor, ¿eh? La corriente sale de aquí, hay una canilla acá que lo amplifica esta corriente o no la deja pasar y sale eventualmente por acá. Y esto es la base de la electrónica. Podemos hacer millones, podemos hacerlos chiquititos. ¿Eso es nanotecnología? Bueno, eso es una parte de nanotecnología. Tiene que ver con lo que se conoce como miniaturización. Es lo que le encanta a los ingenieros electrónicos. Y en cierta forma es nuestra capacidad, y está ahí nuestra capacidad, de hacer materia chiquitita. Pero hay cosas mucho más alucinantes. No solo la nanotecnología no solo es hacer cosas chiquitas, es hacer cosas que tienen nuevas propiedades totalmente diferentes, extrañas, pero manejables. Esto que ven acá es un cable de oro. Y seguramente que en el colegio a todos nos han enseñado que existe algo llamado las propiedades intensivas. ¿Se acuerdan qué lindo que era eso? ¿Cuáles son las propiedades intensivas del oro, alumno? Díganme 3. Propiedades intensivas de cualquier sustancia de materia. Punto de fusión. Punto de fusión, punto de ebullición, punto de congelación es lo mismo. Densidad, muy bien. Otra. A ver los químicos. No, son tímidos. Color, muy bien. Conductividad eléctrica. Todas las propiedades que distinguen a una sustancia. Y estamos seguros de que son totalmente inamovibles. Nos enseñaron eso, ¿no? Estructura, propiedad. El oro conduce la electricidad, es dorado, funde a 1063 grados, tiene una densidad de 400 millones de kilómetros cuadrados por mol. Bueno, es verdad. Este material, oro, tiene ciertas propiedades intensivas, pero mientras sea grande. Cuando un pedacito de oro tiene 5 o 10 nanómetros de diámetro, aquí hay unos frasquitos con oro, es rojo y no conduce tanto a la corriente. Y como muestra este gráfico, el oro funde a 1063 grados, pero cuando tiene 5 nanómetros, el oro funde a 800 grados. Y el punto de fusión depende del tamaño. Y el color depende del tamaño, porque este oro de 20 y pico nanómetros es violeta. ¿Qué pasa? Cuando uno hace la materia chiquitita, las propiedades no dependen solamente de qué es la materia. Ay, me vengo acá que escucho por lo menos esto. No depende solamente de la composición de la materia, sino que depende también del tamaño, de la forma y de lo que se nos ocurra, de un montón de cosas. Los materiales se vuelven algo parecido a una molécula. Entonces, ¿qué pasa? Es la maravilla de la innovación. El oro ya no es oro. Es cualquier tipo de oro que a mí se me ocurra fabricar que tenga cualquier tipo de propiedades, que pueda patentar. ¿Se dan cuenta de la explosión tecnológica que esto significa? Es enorme, es inmenso, es ilimitado. Así que lo primero que les quiero decir es, la nanotecnología o las nanotecnologías basadas en el uso de estos nanomateriales nos abren un mundo nuevo. Es como un mundo unidimensional al cual le agregamos 2 o 3 dimensiones nuevas. Tenemos espacio para divertirnos, para hacer ciencia y tecnología por miles de años, solamente con esto. Se acaba también, no voy a tener tiempo de decirlo, se acaba también la distinción entre este material es orgánico, este material es inorgánico, la materia está viva, la materia está muerta. No, la materia es todo lo que se nos ocurra hacer. Podemos jugar con la materia, podemos crear vida artificial. La biología sintética, que es una rama nueva de la biología, se basa en el control de los materiales a escala atómico, molecular y nanoscópica para producir eventualmente seres vivos a partir de tubo de ensayo, muchachos. Y eso les va a tocar a ustedes. Bien, entonces esto es muy rupturista. La materia ya se puede controlar, ya podemos cambiar las propiedades y ya podemos aprender un montón sobre ella. Voy a dar algunos ejemplos simples de esto. Este viejo que está acá, también está en el billete creo que de 5 libras, es Michael Faraday.
Muchos hemos odiado a Michael Faraday por las ecuaciones de Faraday que había que resolver problemas de química, pero era un grosso. Este fue el primero que se dio cuenta de que el oro cambiaba de color con el tamaño. 1857 tiene un paper sobre eso. Esto que está acá son vidrios de catedral. Esto que está acá es un licor de partículas nanométricas de oro que hizo Faraday en esa época y que 150 años más tarde acá está. Bueno, acá no, en un museo de Inglaterra. Lo salvaron, de hecho, de los bombardeos en la Segunda Guerra Mundial, se lo llevaban al sótano corriendo. Esto que está aquí son vitrales de una catedral cuyos colores rojos están formados por oro, los azules medio pálidos por algunas nanopartículas de plata y los amarillos por nanopartículas de plata más grandes. Y esto que está aquí es un EVA test, que dio resultado positivo. Felicitaciones. Es una nena. El EVA test, de hecho, funciona usando nanopartículas de oro, combinando nanopartículas de oro con anticuerpos. O sea, agarramos un cacho de oro, le cosemos un anticuerpo arriba y eso funciona para detectar si una señorita o señora está embarazada. Y lo hacemos por rutina. Y potencialmente lo podemos trasladar a cualquier plataforma de detección. Eso se puede hacer hoy en día sin problemas. Entonces se pueden hacer maravillas. Bien, ¿dónde más está la nanotecnología? Como les conté, los automóviles, los catalizadores. Quien haya vivido hace 30 o 40 años en Buenos Aires, los autos no tenían catalizador, la combustión de las naftas era un desastre, salían partículas de carbón, salían óxidos de nitrógeno y la atmósfera de la ciudad era de color amarillo, marrón espantoso, lo que pasa es que estábamos acostumbrados. Bueno, el catalizador que tiene cada auto adentro se encarga, mediante pequeñas partículas que son cada una un pequeñísimo reactor microscópico, de destruir esas moléculas nocivas, y el tonto catalizador de los autos ha salvado más vidas en los últimos 30 años que muchas legiones de médicos, porque ha bajado la toxicidad de las atmósferas urbanas. En silencio, nadie sabe que está hecho de nanotecnología, pero está hecho. Los neumáticos, los plásticos, algunos vidrios de los autos, los tableros que son más livianos, todo esto contiene hoy en día nanotecnología. Los discos rígidos contienen nanotecnología. El lector de un disco rígido traduce el campo eléctrico que tiene la información del disco rígido, el campo magnético donde se guarda la información de un disco rígido a un campo eléctrico que se lee muy fácilmente y con una señal muy débil magnética, uno puede tener una gran diferencia de señal eléctrica, con lo cual es muy eficiente. Este efecto se llama efecto de magnetoresistencia gigante, no es nada que ver con Clarín, y fue descubierto en los años 80 por científicos franceses y alemanes que ganaron el premio Nobel. Ahora, estaban mostrando en los 80, estaban todos con los pelos así, vinchas fluorescentes, todo, escuchando a Lionel Richie. Estaban mostrando esto en una conferencia y un tipo de IBM miró este loco efecto de magnetoresistencia gigante, se tomó el primer avión, volvió a Almaden, California, les dijo a sus colegas: muchachos, paren todo. Este invento re loco de este francés sacado puede servir para que hagamos mejores discos rígidos. Gracias. Y en algunos meses, probando solamente 20.000 combinaciones diferentes de aleaciones metálicas, Parking, que fue el líder del grupo de IBM, desarrolló los discos rígidos que estamos usando hoy, 30 años después. Los otros dos tipos ganaron el premio Nobel, pero este tiene una casa en un acantilado mirando al golf con un dinosaurio delante vivo. Bueno, esto que ven acá es una iglesia. Una iglesia de color inmaculadamente blanco en el medio de Roma, que es una ciudad con mucha polución. ¿Por qué se mantiene el blanco hoy? ¿Cómo se mantiene este color blanco? Este color blanco se mantiene porque en el cemento, la empresa Italcementi puso nanopartículas que se activan con la luz del sol y básicamente queman todo lo que hay alrededor. Entonces, esto es el ejemplo de que se puede hacer un cemento autolimpiante. También funciona hoy en día. Es más,
no las ventanas de esta iglesia, pero los ventanales del centro de conferencias de la Universidad de Lausanne, de la Escuela Politécnica Federal de Lausanne en Suiza. Son ventanas transparentes como las que vemos allá, bueno, ahora no las vemos mucho. Y esas ventanas también, por el mismo principio, toman la luz del sol, lo convierten en energía y son transparentes. Son celdas solares transparentes que alimentan las luces del edificio. Nos estamos metiendo en todos lados. Esta es la raqueta de Del Potro. La raqueta de Del Potro es una maravilla de la nanotecnología. Está hecha con polímeros, con plásticos. Los plásticos son como un espagueti. Son cadenas largas de moléculas, pero esos espaguetis están abrochados por nanopartículas. El asunto es que las nanopartículas actúan como un broche inteligente y regulan las propiedades mecánicas de la raqueta, con lo cual uno puede pegarle un palazo como Del Potro y la raqueta no vibra, apagan las vibraciones. Son materiales bastante inteligentes. Bueno, y así le va a Delpo, va bien. Mientras no se rompa la muñeca, va bien. Estas son algunas cosas que están funcionando al día de hoy. Hay mucho hecho, hay más de 1800 productos. Les voy a contar una historia para poner en valor la ciencia. Porque siempre hablamos de nanotecnologías, pero detrás de las nanotecnologías hay nanociencia. Y detrás de las tecnologías, detrás de la innovación, hacemos cosas, hay mucha ciencia. Hay mucho trabajo de mucha gente muy calificada por mucho tiempo, financiada generalmente por las universidades, por los estados, por los gobiernos. Reitero mi mensaje, por eso es importante mantener las políticas de Estado de financiación, porque si no vamos a cambiar piezas de cosas que hicieron otros. Guarda con eso. Este es un ejemplo muy interesante. Hay unos materiales particulares que se llaman los puntos cuánticos o quantum dots, que básicamente son como un nanofarol. Son una partícula fluorescente. Uno irradia luz sobre esa partícula, la partícula absorbe parte de la energía, la reconvierte y la reemite en forma de luz. Lo interesante de esto es que dependiendo del tamaño de este material, remite luz en distintos colores. Esto, por ejemplo, es seleniuro de cadmio, que es un material como cualquier otro, que puede emitir desde el violeta hasta el rojo toda la gama de colores. Bueno, esto puede servir para muchas cosas. De hecho, sirvió durante muchos años como entretenimiento, pero también sirvió como para una pequeña nanopartícula que se le puede pegar a una célula o una proteína y ver cómo esa célula se mueve, cómo esa proteína entra en una célula y un montón de cosas muy divertidas desde el punto de vista biológico. Estos puntos cuánticos fueron descubiertos por Ekimov, un ruso, en 1981, quien hizo los cálculos y empezó a fabricarse en esa época, y el grupo de Bawendi, seguido por Murray y por Alivisatos, que fueron sus discípulos, en los 95, había un Menem que se estaba reeligiendo, pero ellos hacían buena ciencia, y encontraron la manera de hacer esto bien, de manera muy reproducible y muy sistemática. Hace 20 años. Siguieron trabajando y hoy en día estos puntos cuánticos han desplazado a todas las tecnologías en pantallas de televisión. Son la última tecnología en pantallas de televisión porque tienen colores mucho más definidos, mucho más estables y son mucho más eficientes en usar la energía que las tecnologías competitivas como OLED, LED, LCD, etc. Mensaje importante. Hace 30 años, 30 y pico años, un ruso se le ocurrió esto. Hace 20 años, unos americanos empezaron a fabricarlo bien. Y hoy en día, bueno, en 2001, Alivisatos puso una compañía y hoy produce 25 toneladas anuales de estos bichos para todos los televisores 4K que se están fabricando. Es decir, la investigación básica, todo lo que se descubrió, generó nuevas cosas muy interesantes. Podemos hacer cosas extremadamente avanzadas, pero también podemos hacer televisores y venderlo para que otros fabriquen televisores. Y generar riqueza, generar novedad, generar, por ejemplo, pantallas que gasten menos energía. Estamos haciendo un favor múltiple. Bien.
La nanotecnología o las nanotecnologías son lo que se conoce como tecnologías facilitadoras, entran en muy diversas cadenas de producción, entran en muy diferentes tecnologías y crean muchas tecnologías nuevas. ¿Y cuánto vale esto? O sea, porque una nanotecnología pueden entrar en la industria del vino, muy bien, puede entrar en la industria de la automotriz, puede entrar en la industria de la electrónica, puede entrar en la industria de los textiles, hemos tenido una charla hace un rato de esto, puede entrar en muchas industrias diferentes. Por ejemplo, las camisetas de los jugadores del Barcelona hoy en día tienen hilos que sensan, tienen tejidos que sensan el sudor de Messi, por ejemplo, y dicen, a este Messi le falta potasio, por ejemplo, o está un poco frío acá adelante, o lo que venga, y la camiseta misma, con el aporte de esas nanotecnologías, es en sí mismo un sensor que se usa mientras uno está jugando al fútbol. O sea, hay una enorme variedad de tecnologías que se pueden incorporar y un enorme grupo de industrias que se están desarrollando al respecto. ¿Y cuánto vale esto? Vale mucho. En 2000, cuando se lanzó la primera iniciativa nano en Estados Unidos, el líder de esa iniciativa, Mijail Rocco, dijo, yo estimo que hacia 2020 el volumen de productos generados por la nanotecnología va a valer más o menos $1 trillón, $1 trillón americano. 10 a la 12 dólares, ¿no? Es lo que para nosotros sería 1 billón. Bueno, ya se ha pasado esa cifra. La cantidad de productos que contienen nanotecnología, sean automóviles, camisetas de Messi, televisores, lo que venga, ya ha superado esa cifra. Es decir, está funcionando. ¿En qué campos va a impactar más la nanotecnología? En todos. No hay cómo escaparse. La capacidad que tenemos de innovar usando nanotecnología es inmensa. Vayan a algunos campos estratégicos, como por ejemplo la energía. Hoy en día se pueden hacer celdas solares transparentes, celdas solares flexibles, sobre todo celdas solares baratas y que no tienen problemas ecológicos. Hacer una celda solar de silicio cristalino es muy interesante desde el punto de vista de colección de energía, pero purificar silicio para tener silicio de calidad cristalina implica un gran gasto energético, con lo cual el costo ecológico hay que calcularlo y no es trivial. Bueno, hoy en día se pueden usar pigmentos para hacer celdas. Pigmentos que se venden de bolsas de 20 kilos de nanopartículas. Se pueden usar, hay tecnologías que usan hidrógeno, hay tecnologías en energía que implican fotosíntesis artificial. En las plantas generan sus azúcares tomando luz del sol, agua y dióxido de carbono. Hoy en día estamos trabajando para convertir agua y dióxido de carbono en el producto químico que querramos, usando luz. Y lo podríamos tener en el celular y decir, uy, me quiero hacer un Walter White con luz, dióxido de carbono y agua. Se podría hacer, ¿por qué no? En el celular. Uno tiene la app, ilumina la pantalla con la luz correcta, pone los precursores químicos correctos y tiene la molécula correcta, porque tiene catalizadores nanométricos que hacen ese trabajo y no otro, por ejemplo. Debería ser posible. En medio ambiente, ya mostré el ejemplo de la iglesia, pero un ejemplo muy interesante para Argentina. Hay graves problemas de arsénico en nuestra cuenca del Salado del Norte. ¿Cómo se saca el arsénico? Las abuelas lo sacaban con un alambre oxidado. ¿Por qué? Porque las especies de arsénico se parecen a las especies de fósforo que les gusta el óxido de hierro. Bueno, esto es lo mismo. Una compañía argentina genera nanopartículas de óxido de hierro. Estas nanopartículas en la superficie se oxidan y pueden básicamente chupar todo el arsénico que hay dando vueltas. Estas partículas son tan pequeñas que se pueden inyectar en la napa de agua, pero son suficientemente grandes como para que una vez que atrapan el arsénico, quedan atrapadas en la porosidad de la roca. Entonces se puede purificar un acuífero usando nanopartículas. Se pueden detectar, se pueden hacer sensores muy impresionantes y capturadores de contaminantes muy impresionantes usando todas las propiedades de alta superficie específica y de activación de nanomateriales.
¿Cuál es el campo más fuerte hoy en día, además de medio ambiente, todo lo que es purificación de aguas? El tema de la salud. Los nanomateriales son pequeños, los nanosistemas son pequeños. Uno puede hoy en día diseñar una nanopartícula que tenga un remedio adentro. Esta nanopartícula puede tener anticuerpos, lo vimos, se los mencioné en el caso del EvaTest. Pero a esta nanopartícula uno le puede poner válvulas moleculares. Yo sé que parece que estoy loco, es verdad, es probable que lo esté, pero las válvulas moleculares no son una cosa muy extraña. Le acaban de dar el premio Nobel este año al tipo que inventó las válvulas moleculares, así que créanme, los suecos tienen razón. Esto es una maquinaria que puede circular por el cuerpo eventualmente y los anticuerpos pueden detectar una célula defectuosa. Y las válvulas moleculares pueden ser diseñadas para ser abiertas cerca de un tumor donde el pH del cuerpo baja, entonces puede abrir una válvula y largar el medicamento solo ahí, no en el resto del cuerpo. Entonces no nos quedaríamos pelados. Es decir, se puede ir hacia una medicina personalizada. Hoy en día, si bien esas terapias están en búsqueda, hay un montón de regulaciones que nos separan todavía del uso de eso, pero hay muchísimos productos ya de detección, de diagnóstico en el mercado. Así que en salud es un campo muy impresionante, junto con medio ambiente y junto con energía, son tres campos muy fuertes. También hay muchísimo hecho en alimentos, en remediación de suelos, etcétera, pero no quiero abundar en detalles. Bueno, por último, les voy a contar algunas cosas en los minutos que quedan. ¿Quiénes trabajamos en esto? Gente normal. Esta es una foto vieja, de nuestro laboratorio. Incluso tenemos un oriental. Y un equipo de nanotecnología es un equipo esencialmente interdisciplinario. Ya la ciencia y la nanociencia y la nanotecnología no se hacen en una buhardilla alejados del mundo. Se hacen comunicados con todo el mundo y se hacen mediante la colaboración con un montón de disciplinas diferentes. Porque tenemos que tener el biólogo que nos diga la nanopartícula tendría que atacar tal tipo de tejido. Tenemos que tener el biotecnólogo que nos diga para eso hay que hacer tal anticuerpo. Tenemos que tener el químico que nos diga el anticuerpo en la superficie y lo pegamos así. Y así siguiendo. Tenemos que tener el físico que nos diga para que esto funcione lo tenés que irradiar con luz de tal longitud de onda y la mejor manera es meterle una antena que haga esto. Entonces ya los equipos son interdisciplinarios. Acá tenemos químicos, físicos, biólogos, ingenieros. Es esencialmente interdisciplinaria la nanotecnología. Por eso cuando me preguntan, ¿dónde se estudia nanotecnología? En cualquier lado. Mientras estudien, está todo bien. Otra cuestión que es importante, hablamos mucho de innovación, hablamos mucho de tecnología, pero es importante, y lo recalco nuevamente, la creación de ciencia y recurrir a la ciencia básica de alto nivel. Y en ciencia nos enseñan siempre a los científicos que no somos nosotros los genios. Nosotros venimos aprendiendo de un montón de gente, de otras viejas tradiciones por ahí, y de nuestros maestros. Y en el fondo somos enanos subidos a hombros de gigantes que vemos más lejos porque ellos son altos. Entonces no siempre todo es inspiración, innovación y todas esas chucherías que nos venden los medios de aprendizaje modernos. Es el estudio y es la capacidad de aprender lo que nos transmiten. Y la capacidad también nuestra de transmitir a los que vienen. Porque así es como vamos a hacer las cosas realmente bien. Esta frase de somos enanos en los hombros de gigantes ya en el siglo XII la decía Bernardo de Chartres, quien está retratado en este vitral que a su vez está hecho con nanopartículas. Por eso lo puse. Bueno, les voy a contar tres cositas que hacemos en nuestro laboratorio muy rápidamente para que tengan una idea de cómo trabaja un laboratorio en Argentina. Nosotros seguimos la inspiración de este caballero, que no es Gepetto, el papá de Pinocho, es Berthelot, el padre de la química sintética. Y Berthelot decía hace más de 100 años que era posible recrear todas las sustancias que hace la naturaleza si usamos las fuerzas que la naturaleza pone en juego para trabajar. Y estos son maravillosos organismos que la naturaleza hace, como las algas diatomeas, y nosotros las imitamos en cierta manera. No voy a entrar en detalles porque si no se hace muy largo. Pero básicamente podemos hacer pequeños materiales que tienen pequeños poros. Estos poros actúan como una guía, por ejemplo, para que las células que están
las células de un hueso que están formando un hueso puedan acomodarse mejor alrededor de una prótesis, y así guiar a las células con esta especie de carriles, controlar su crecimiento, controlar su adhesión. Hemos tomado como modelo también modelos de la vida, de la naturaleza. Hemos tomado los modelos de las alas de las mariposas, estas alas que reflejan luz, y hemos usado este mismo concepto para crear sensores en los cuales la luz nos da información sobre el tipo de contaminantes que andan dando vueltas, por ejemplo. O incluso, como hizo uno de los chicos acá, Nico, algo más prosaico y más simple como hacer lindos envases de botellas de Fernet. Hemos usado tecnología de las mariposas al Fernet. Estamos mal de la cabeza, pero funciona. Hemos hecho cosas mucho más locas, no voy a dar muchos detalles, pero básicamente aprendemos a enchufar biomoléculas, a hacer trabajar las biomoléculas para nosotros, a hacer trabajar a las células, matar bacterias, simular canales iónicos. Estamos haciendo cosas realmente muy interesantes, como les contaba antes, manejando todo tipo de materia, y aplicando los conocimientos de la química, de la física, de la biología en el diseño de estos materiales. Voy a tirarles un par de frases de este titán de la ciencia contemporánea, George Whitesides, un gran químico, en donde dijo algo que es muy inspirador. Yo me he criado en la ciencia básica. Me he pasado horas en los laboratorios, todavía lo hago cuando puedo, horas arriba de un microscopio, de un espectrómetro, peleándome con los resultados, quemando cosas, entrando borracho al laboratorio un sábado. ¿A quién no le pasó? Despertarse en un lugar que no conocía e ir al laboratorio de otro. Pero bueno, ¿cuál es la inspiración para hacer buena ciencia hoy en día? Hay mucha. La materia es tan compleja y este mundo es tan complejo y tiene tanta riqueza que uno puede ir para el lado donde sea. ¿Qué se me ocurrió elegir después de leer a Whitesides? Una cosa muy interesante que él dice. Es muy interesante tomar ejemplos de la vida aplicada y ejemplos de los problemas de la sociedad y de la industria, porque esos ejemplos son complejos y nos hacen que finalmente podamos tener excelentes resultados de buena ciencia. O sea que es un lindo camino, un camino inspirador y un camino que en Argentina, con un país con limitados recursos, puede hacer. Podemos ir detrás de cosas interesantes en industria, en medio ambiente, en agro, y desarrollar hermosos problemas científicos para responder preguntas, que eso es lo que los científicos sabemos hacer. De hecho, ahora y esto es una especie de aviso, estamos ubicados, mi grupo, mi instituto nuevo que estamos haciendo, está ubicado en la Universidad de San Martín, aquí nomás, se toman el 28, son 3 paradas más y caminan 200 metros, es muy lindo, vayan, conózcanlo. Ahí tenemos al secretario de investigación que trajo un montón de material sobre la universidad. Está aquí cerca. Estamos armando un nuevo instituto en la Fundación de Nanotecnología, que es un lugar excepcional. La Fundación de Nanotecnología se dedica a albergar empresas, startups que hacen nanotecnología. Y a nosotros, que somos un instituto de investigación, nos invita a participar. Entonces estamos sentados en una mesa con los tipos que están vendiendo anticuerpos. Y le decimos, che, ¿no te sobra un poco para ponerle a esto? Y tenemos unas charlas divertidísimas con gente que hace negocios con la ciencia y con la tecnología y que emplea tipos de ultra alta capacitación. Y la verdad que esto se está volviendo un polo tecnológico impresionante. Lo que va a ser dentro de 3 años no me lo imagino, va a ser alucinante. En particular nosotros dentro de 2 años tendríamos que estar mudados a este hermoso edificio. Estamos trayendo gente del exterior, tenemos ahí levanten la mano. Tenemos un grupo, gracias. Tenemos un grupo de investigación de chicos jóvenes formados en la Argentina, de chicos un poco más viejos formados en el exterior, que están trayendo unos temas totalmente delirantes. Estamos muy felices con generar una universidad basada en el conocimiento, en la aplicación y en la generación de tecnología y de riqueza para el país, porque eso es esencial, eso es muy importante. No solamente de nuestro ego científico, qué lindo paper que publicamos, sacamos una tapa de revista, sino cuánto podemos crear, cuánto podemos aportar. Quizás me quedó un sabor un poco amargo de la marcha de ayer, porque los científicos salimos a reclamar nuestro presupuesto, que es totalmente justo. Pero también en ese momento, y esto es justo,
También en ese momento pensé, bueno, a veces me acuerdo de lo que dijo Kennedy hace más de 50 años, no pienses en lo que tu país tiene que hacer por vos, sino en lo que vos podés hacer por tu país. Y creo que en este momento es necesario que nosotros hagamos también un trabajo importante por nuestro país. Y un trabajo importante es encarar la ciencia, el método científico, la discusión crítica de resultados, la obtención, la observación de la realidad y la transformación de la realidad. Los científicos somos capaces de transformar la realidad. Ojalá en algo mejor, ¿no? Los políticos también generalmente transforman la realidad, pero en un desastre. Bueno, ahora es quizá nuestro momento. Bien, esto es el edificio que se va construyendo, este es el grupo que vamos armando. Estos son los productos que estamos haciendo. Hemos ganado el concurso Innovar, por ejemplo, hace un par de semanas aquí mismo en este galpón, con unos recubrimientos que matan bacterias y que podrían usarse en hospitales o en la cocina ahí de los programas de cocineros para que no crezcan bacterias, o en prótesis, o en lo que fuere. Estamos trabajando con empresas, estamos estableciendo alianzas estratégicas. Considero que es muy importante en estos temas de vanguardia poder trabajar con empresas y darle a las empresas lo que piden, que es productos. Y darle una cosa que es mucho mejor que los productos, darle recursos humanos formados a las empresas. Transferir nuestros recursos humanos, parte de ellos, a las empresas para que después nos vengan a buscar. Porque eso genera realmente alta tecnología y genera demanda tecnológica. Es muy importante hacer esto. Por último, y bueno, esto vendría a ser un resumen de la charla, en la cual recalco que es importante hacer nanotecnologías, es importante hacer desarrollos con industrias, son importantes las políticas de Estado de largo plazo. Me quiero despedir de ustedes con una última anécdota. Hace pocos meses entré un viernes a la noche al laboratorio y me encontré con una chica de pelo violeta. Brisa, esta que está acá, que estaba junto con otros 2 estudiantes, Rodrigo y Angie, trabajando en un proyecto de nanotecnología, auspiciado por la Fundación de Nanotecnología. ¿De qué era este proyecto? ¿De nanotecnología ultra avanzada? ¿De electrónica? ¿De la raqueta de Del Potro? No. Era un proyecto para tratar de que las chapas que forman las casas de estos chicos, que son de la escuela de San Martín, de la escuela secundaria de San Martín, no se corroyeran. Las chapas de las casas de los chicos que asisten a la escuela secundaria de la Universidad de San Martín, que están en lugares totalmente desfavorables, totalmente olvidados de la mano de Dios y del diablo también, se llueven. Les ponen un aerosol con un polímero y ese polímero por la acción del sol se descascara y se siguen lloviendo. Entonces a los jóvenes que trabajan en el instituto se les ocurrió trabajar con estos chicos de la escuela y hacer un recubrimiento basado en nanopartículas que absorben la luz solar y pueden evitar que eso se rompa. Bueno, el trabajo de estas chicas, Brisa, Tamara y Melody, y también de Angie, de Rodrigo y de Karina, que es la docente del grupo, en reparar estas chapas, en poner una nanocapa de un material, resultó en que la Fundación de Nanotecnología les diera el premio al mejor proyecto. Y esto ilustra algo que es muy importante. Se pueden hacer cosas sofisticadas pensando de manera sofisticada, no solamente teniendo cosas sofisticadas. Y se puede modificar la vida de la gente usando tecnologías avanzadas y pensando. Esto les quería decir. Queremos mejorar la vida de la gente y este desafío ha sido muy bien cumplido por el equipo de nuestro instituto. Por último, los dejo con algo para que se lleven a su casa. Las nanotecnologías son maravillosas, las altas tecnologías son maravillosas, la ciencia es maravillosa, es un camino apasionante. Pero además, la ciencia es el camino para salir de lo que no queremos ser. Esto lo decía hace como 50 años Pandit Nehru, que fue el primer ministro de India. Acá está una foto con Mahatma Gandhi. Estos tipos liberaron a la India de Inglaterra usando métodos pacíficos. Y la India es un país tremendamente desigual. Pero lentamente lo fueron conduciendo a mejorar. Lentamente, es muy difícil cambiar la cultura.
Pero ¿qué pensaba Nehru? ¿Qué pensaba esa gente? La ciencia puede resolver el problema del hambre y la pobreza de un país como la India, un país rico en que la gente muere de hambre. Cualquier similitud no es mera coincidencia. Tenemos que hacernos amigos de la ciencia, abrazarla y procurar dominarla para que nos ayude. Muchas gracias. Y ahora, amigos, tenemos 10 minutos para preguntas y respuestas. Pregunte, su respuesta no molesta. O responda, su pregunta no molesta. O lo que quieran. Striptease no hago. Hola, buenas tardes. No conozco tanto el tema y siempre me llama la atención de cómo trabajamos con algo tan pequeño. O sea, cómo se hace una nanopartícula a partir de... Imagino que se deben hacer en computadoras, en máquinas, pero ¿cómo manipulo esa nanotecnología para poder trabajar con ella? Muy bien, gracias por la pregunta. A ver, como les contaba al principio, el nanomundo está a mitad de camino entre el mundo de nosotros de todos los días y el mundo atómico, molecular y subatómico. O sea, los nanoobjetos son más grandes que átomos y moléculas típicos y más chicos que un auto. Entonces, básicamente, es una escala que queda en el medio. Entonces, podés acceder de dos maneras. De arriba hacia abajo, miniaturizando, lo que hace la industria electrónica, siendo cada vez más precisos en generar sobre una superficie, por ejemplo, canalcitos que conducen la corriente y que son pequeñas piezas. O sea, eso es lo que se llama camino de arriba hacia abajo o top-down. Uno diseña esos circuitos, por ejemplo, en una computadora, uno los pasa a una máquina que básicamente los imprime por litografía, y uno puede acceder a miniaturizar de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo, top down. También uno puede tomar átomos, conectarlos y generar un objeto del tamaño adecuado. Eso es lo que se conoce como bottom up o de abajo arriba. Y en eso, por ejemplo, si yo quiero hacer una nanopartícula de oro, puedo tomar átomos de oro, una sal de oro, como los alquimistas, como Faraday, ponerle otra molécula que le dé electrones a eso y que produzca un pedacito de oro chiquitito y controlar el crecimiento de ese oro muy bien hasta llegar al tamaño adecuado. Hoy en día existen las dos vías de las tecnologías. Y, por ejemplo, Cristian, ahí, la semana pasada, me hizo unas nanopartículas de oro fluorescentes de dos colores distintos, muy lindos, así, uniendo más o menos átomo por átomo, como si fuera una especie de ingeniero atómico, digamos. Pero se llega o por arriba o por abajo. Por ahí hay tecnologías desarrolladas de las dos rutas. Requiere precisión, requiere conocimiento, pero se puede hacer. Hola, ¿cómo te va? Bueno, como vos mencionaste, la nanotecnología tiene muchas ramas. Yo quería saber cuál es la rama que ascende con más fuerza o a cuál rama de la nanotecnología a la que le tenés más fe o cuál es la más grande, la que tiene más potencia. Bueno, está muy bien eso, de que tiene muchas ramas y las ramas a su vez se dividen. Lo que para mí es más interesante en este momento, así como me preguntaban cómo hacer pequeños objetos, cómo controlarlos, cómo ensamblarlos. Y toda la rama que se ocupa de no solamente de fabricar un pequeño objeto, sino de ubicarlo en un lugar de manera parecida a lo que lo hace la naturaleza, es una rama que viene evolucionando muy rápidamente. Tradicionalmente la nanotecnología adopta muchas de las estrategias de la industria electrónica. Genero un circuito, deposito nanopartículas, ilumino selectivamente y obtengo una señal. Bueno, también podés tomar proteínas, por ejemplo, rodear partículas y hacer una sopa de nanopartículas cuyas distancias estén controladas por la dimensión de la proteína. Eso se parece mucho a los procesos que ocurren en biología o en la naturaleza. Entonces, esa rama de la biomimética, para mí, es la que junta lo que es la nanotecnología con la biología artificial. Y es extremadamente rica y para mí es la que va a dar que hablar en los próximos 100 años o 200, no sé. No te lo puedo decir con precisión.
Hola, ¿se escucha? Sí, ahí está. Quería preguntarte qué startups conoces de nanotecnología o biotecnología, tanto de Argentina como de afuera, pero sobre todo de Argentina, para saber Bien. qué hay. En Argentina hay varias startups que están trabajando. Eso se pueden acercar a la Fundación de Nanotecnología. Por ejemplo, ahí está Daniel Lupi, su presidente, por ejemplo. Hay varias startups, muchas de ellas derivan del sector farmacéutico. Han hecho, por ejemplo, no sé si están acostumbrados a los detergentes, las micelas o pequeños objetos como los liposomas, que son objetos nanométricos. Están usando eso, tradicionalmente se usa hace varios años como vehículo de medicinas. Y hay varias startups que están trabajando en ese tipo de temas. Hay otras startups como la que les mostré, que se llama Nanotech de Santa Fe, que trabaja en, por ejemplo, de descontaminación o destoxificación en base a nanopartículas. Hay otras startups más ligadas a la biotecnología que se basan en la creación de anticuerpos y en su fijación sobre superficies o sobre nanopartículas. Algunas de ellas están en la fundación. Eso es lo que es Argentina. En el mundo hay de todo dando vueltas. Lo que tiene una startup de nanotecnología, a diferencia de una de biotecnología y a diferencia de una de tecnología informática, es que las tecnologías de caracterización de los nanomateriales son relativamente caras. Entonces, en muchos casos, en Estados Unidos ocurre, por ejemplo, están cerca de las universidades y cerca de centros universitarios que actúan como polos. Por ejemplo, no sé, en Stanford hay un polo tecnológico de nanotecnología que tiene 5 pisos y en el cual podés caracterizar prácticamente la nanopartícula que vos quieras. Hay un montón de empresas que usan a ese polo. No, perdón, es en Berkeley, no en Stanford. Que usan ese polo para poder validar lo que hacen. Pero las ideas las tienen afuera, por ejemplo, en una startup. Hay muchísimo hecho y hay muchas compañías grandes que están comprando esas startups muy rápidamente. Y se da mucho la conexión entre universidades de acá con las de Estados Unidos o startups de acá con startups de Estados Unidos. Las startups de acá trabajan bastante acá, trabajan con universidades de acá y validan sus resultados en el extranjero, muchas de ellas, porque necesitan las validaciones para poder vender los productos. No tenemos más tiempo. Muy bien, no tenemos más tiempo, pero si quieren preguntarme voy a ir por allá. Y muchísimas gracias por la atención y por la paciencia.